atrás a todos. No podés volver atrás de esa historia así fácilmente. Si esa gente fue la que salió a las calles y derrotó al neoliberalismo en las calles, porque nosotros les debemos a los pueblos de América Latina ese periodo democrático o intento, el mejor intento democrático que hemos tenido en los últimos años, se lo debemos a los pueblos en las calles, a la resistencia de los pueblos al neoliberalismo, al Caracazo, que fue el principio de esta historia, 1989. Mire cómo estaba marcada la historia con Bolívar. El Caracazo inicia los movimientos antineoliberales en el continente. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar en estas cosas frente a lo que tenemos ahora? Primero, teniendo plena conciencia de que dejemos de encorsetarnos en las democracias que nos propone el sistema y armemos nuestra propia idea de las democracias que necesitamos hacer. Segundo, recuperemos toda la historia de nuestra resistencia, que es muchísima. Tercero, peleemos como sea por la unidad, por la unidad, por la unidad, por la unidad. Y estoy de acuerdo con él que hay que salir a las provincias. Los jóvenes nuestros tienen que meterse más a esto, porque en los tiempos de los años 70 hubo muchas cosas. Podemos cuestionar y hablar y preguntarnos si esto estuvo o no bien, pero había una cosa: había muchachos militando en las villas miserias, había muchachos militando entre los cañeros tucumanos, había muchachos militando entre los campesinos, las ligas agrarias. Había un proyecto verdaderamente, un proyecto de país que tenemos que rescatar. Y esos proyectos, todos juntos, son un alimento para nosotros hoy. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es a qué tenemos que resistir. Al enemigo principal. ¿Ese enemigo encarna en qué? ¿Es una restauración conservadora lo que tenemos? No. Porque estos no son conservadores, estos son gerentes de lo último, no saben nada, solo aprendieron a gerenciar empresas, administración de empresas, todo eso que ustedes imaginan. Estos, los Estados Unidos se están ahora agarrando la cabeza en muchas cosas, porque estos personajes ya no les sirven. En tan poco tiempo, con su guión, como les dijeron hay que hacer esto, y son tan brutos, lo hacen de la manera más brutal. Aparece el señor Aranguren, que por supuesto no le compra el gas a Bolivia, sino le compra a Chile el gas que Chile le compra a Bolivia para que la Shell lo traiga para acá. Fíjense ustedes, que negocio perfecto. Pero son tan brutales que lo dicen. Y entonces viene este señor que dice 500% de aumento de la... Entonces, todo lo que dice Clarín, porque esta guerra de cuarta generación es una cosa seria. Ellos se han apoderado del 95% de los medios en el mundo, y el 95% de las noticias que transcurren por el mundo se manejan en el Pentágono de Estados Unidos, nada menos y nada más. Y entonces con nosotros pensaban que venía el tiempo de los golpes suaves, ese golpecito, tengo la justicia, tengo esto, le meto el golpecito sin mover muchos militares a Celaya, me meto 20 francotiradores que hagan un espectáculo ahí el día que iban desarmados, como van los militares y los policías venezolanos. No pueden llevar armas de fuego para no caer en la tentación de tirar, y el que llevó armas de fuego y tiró está preso hoy. Fíjense ustedes, inteligentemente están luchando con los elementos que tienen. Y las muertes, ahora se revela cuántas muertes son, que se les acusan al gobierno de Venezuela. Por ejemplo, le acusan 12 muertos en un lugar donde empezó la oposición saqueos, y la gente que fue a entrar a un negocio, el tipo tenía todo electrocutado, se electrocutaron 12 personas. Las personas las mató la oposición, porque las mandó al saqueo, ¿entienden? Hay otro, por ejemplo, decidieron pedir a la gente
que tiraran cosas desde las ventanas cuando pasaron los chavistas. Bueno, un tipo tiró una botella congelada de agua en una de las primeras muertes que hubo. Le pegó una señora que iba pasando que no tenía que ver. De la oposición, absolutamente lo que es la oposición, han muerto 3 personas y una de ellas porque se le explotó una bomba incendiaria que llevaba. Entonces, ¿cómo nos mienten los periódicos? Y sí, es terrible. Lamentablemente C5N tenemos unos programas muy buenos, pero la parte internacional C5N, por favor, nos cuenta la historia la historia que nos cuenta TN, cualquiera. Lo estamos viendo todo el día. Yo a veces, estos días que yo me operé la rodilla y tuve que estar en mi casa como internada con unas guías de suero y no sé qué cosa, por una infección intrahospitalaria, quería levantarme y ahorcarlos alguno a ese Diego Morán, que dice así, porque hay 2 Coreas, para que la gente entienda. Hay una Corea del Norte y una Corea del Sur que se separaron. Así que se separaron. No estuvo Estados Unidos, no hubo una guerra, no destruyeron todo, no levantaron desde la nada ese Corea del Norte, que tiene todo el derecho del mundo a tener misiles, lo que tenga, porque se tiene que defender. Porque no hay por qué Israel pueda tener todo y un árabe no pueda tener ningún arma de defensa. Irán no puede tener ni siquiera energía nuclear para la paz. No. Entonces, resulta que somos, me encanta, porque somos tan democráticos que, ay, Corea del Norte, no, es terrible. No, señor, Corea del Norte será lo que sea, pero está en el derecho de hacerlo porque destruyeron ese país donde no dejaron nada en pie. Y les costó mucho levantarlo y hacer de eso un país. Destruyeron Libia, donde el pueblo libio era el que tenía el más alto nivel de vida de toda esa región del Noráfrica. No solo lo destruyeron porque mataron a 6 millones de habitantes, tenía 6 millones de habitantes menos que la capital federal. Y fue la OTAN y los mercenarios, y la dividieron a Libia. La parte rica de Libia, donde está el petróleo, los dejaron a los mercenarios y a los grupos de ellos. La otra. Entonces, ¿cómo creen que no iban a venir a América Latina? Aquellos que decían, no, Estados Unidos se olvidó de América Latina, por eso. No, estaban sembrando para cosechar, cosecharon ahora con esas fundaciones. ¿Y de dónde salen todos los gerentes? Todos los ministros de Macri, no importa que sean gerentes, es lo peor, pertenecen a las fundaciones, a la Fundación Suma, a la Fundación Crecer, a la Fundación Pensar, Macri, el esposo de Vidal, que pertenecen a la Heritage, la peor, la más fundamentalista de las fundaciones que tiene Estados Unidos. El dinero, 40 millones de dólares entraron aquí en el año, ya termino, en el año 2015. Si nosotros hubiéramos tenido pantalones puestos todos, como dicen, hay que ponerse los pantalones, pero nosotros nos quiere decir, pues vamos a ponernos los vestidos puestos, no hubiéramos tenido que parar ese, no se puede hacer una elección con injerencia interna. No se puede hacer una elección cuando el fondo buitre, Paul Singer, viene acá, confiesa públicamente que ha formado una fuerza de tarea que pone 10 millones de dólares, fuerza de tarea en la que está metido ese senador Marco Rubio de Estados Unidos, republicano, la señora Patricia Bullrich, la señora Laura Alonso, y cuenten todos estuvieron metidos ahí. Esos millones de dólares fueron a esas manos. Pero un señor lo dice públicamente, yo vengo acá a poner estos 10 millones de dólares para derrocar a un presidente. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Me entienden? Que a veces no nos damos cuenta de dónde está el verdadero esquema de la lucha, de dónde están los verdaderos planteos que nos hace el enemigo, a dónde tenemos que golpear. Porque en estos días, y estoy agradecida que hayas dicho el tema de los mochileros, porque ahora nosotros estamos viviendo un mundo, con esto voy a terminar de verdad, estamos viviendo un mundo muy especial, porque hay problemas ya entre algunos sectores fundamentalistas de Estados Unidos con Israel, porque Israel
Ellos pensaban que ellos ayudaban a Israel a quedarse con el gran Israel, con Siria, con Libia, con todo bajo su control. Y resulta que se le están metiendo en América Latina, se le están metiendo en su tierra, que la doctrina Monroe sigue viviendo. América Latina para los americanos, los norteamericanos, no para ellos. Entonces han empezado unas cuantas fricciones que no se están viendo, pero se vieron un poco cuando Obama empezó a enfrentarse con Netanyahu. Hay enfrentamientos. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que estudiar astutamente son todas las contradicciones del enemigo principal. Y esas contradicciones son las que les están golpeando. Imagínense cómo está Macri hoy con el problema de que su salvador era que había llegado, porque es cierto, se atrevieron a lo que hicieron con Dilma cuando vieron que cayó Argentina y dijeron, bueno, ya cayó una, caen todos fácilmente. Pero fíjense que el ataque vino para los 3 países más importantes de la integración: Argentina, Brasil y Venezuela. Entonces nuestro papel principal en este momento, primero, reconsiderar todo cuál va a ser nuestro proyecto, porque no es solamente la elección, ganar la elección, porque a veces nos ponemos, sí, es claro que hay que ganarla porque es estratégico, es un tema estratégico. Ahora tenemos que resolver las tácticas de cómo vamos a actuar frente a esas cosas, como se hace en una guerra. Las tácticas que vamos a emplear para eso, como decía, cómo vamos a actuar frente a esto. Pero no quedarnos con pensar que ganamos y ya. No, señor, eso es parte, eso es una partecita de la resistencia que tenemos que dar. Pero tenemos que llevar el proyecto verdadero y profundo que tenemos que trazar para de una vez por todas impedir, por ejemplo, ahora que caiga Venezuela. Impedir, hacer todo el trabajo posible donde lo podamos hacer. Porque Venezuela ha resistido valientemente, lleva 4 años de golpe continuo y los ha resistido. Está muy difícil para Estados Unidos invadirla, pero sí meterles los paramilitares desde Colombia, como hicieron en Libia, como hicieron en Siria, con mercenarios, que los meten y bueno. Pero bueno, tenemos ante nosotros muchas posibilidades, porque el triunfo después de lo de Brasil se pensó que Ecuador no iba a poder remontar nada. Bueno, tenemos un presidente que yo les digo, porque lo conocí, que es una persona extraordinaria. Lenin es extraordinario político. Evo está muy preparado, luego está en silencio, típica cosa aymara, ellos escuchan los ruidos. Como decían, vamos a la negociación, ¿y cómo hacen ustedes? Nosotros los dejamos hablar a los otros. Y cuando ya han terminado, dice, recién nosotros respondemos. Les voy a decir una anécdota de Evo. Evo me contaba un día, yo hice un libro sobre Evo en la mira, que se lo voy a mandar aquí al sindicato, porque está todo el trabajo de la fundación. Cuando Evo llegó a la Casa de Gobierno y encontró una oficina cerrada, dice, ¿esta oficina? ¿Y esto qué? Esa es la oficina de la CIA, en la Casa de Gobierno de Bolivia. Después, y aquella otra, esa es la oficina de la DEA. Esa oficina ya no son de la CIA ni de la DEA a partir de este momento. Evo se echó a la CIA, echó a la DEA. Escuchen una cosa, lo que ha hecho. Entonces ellos están preparando en silencio, están escuchando los ruidos del mundo alrededor, están preparando su forma de defensa. Pero esto que ha pasado en Brasil, esto que está pasando, es escandaloso. Ya hay 7 presos las que la condenaron a Dilma Rousseff. Entonces, no, el pueblo en la calle, y el pueblo que entendió que le quieren sacar todos los únicos, la única vez que tuvieron un proyecto que los sacó de la miseria absoluta, 40 millones de personas, no es un chiste. Y aquí mismo, cuando te empiezan a decir, no, pero yo no creía, claro, porque nosotros nos movimos mal, es cierto lo que dice Mariano, no se trabajó tanto a niveles populares como antes se trabajaba. Tenemos que empezar a ver que tenemos los intelectuales a la calle en primer lugar. Basta de intelectuales en los círculos cerrados, a la calle, señores.
porque si no te empezás cartita por acá y cartita por allá. ¿Para qué nos sirvieron nosotros las reuniones de los intelectuales durante años con el tema de la desinformación? Éramos como los médicos, decíamos, sí, la desinformación es por esta razón, por esta razón. Sí, todos lo sabemos, pero es como un enfermo grave al que le estamos diciendo todos los días, mire, si este tipo tiene esto, por esto, y se van los médicos. Se van a vuelta a sus países y el tipo sigue muriendo. Entonces, no luchamos en realidad con las armas necesarias. Deberíamos haber entendido que la ley de medios era fundamental que se aplicara rápidamente como se aplicó en Ecuador. No la puedes volver atrás. Que no podemos iniciar ningún proceso democrático sin una constituyente nueva, porque esas constituciones son para las democracias del poder económico, no para nosotros. Tenemos todo eso que repensarlo, tenemos que hacerlo juntos, pero desde todos los lados. Acá no puede ser que fulano no vaya a tal movimiento porque va fulano. Basta, basta. Y nosotros tenemos que ser ese factor extraordinario de unidad. Sin unidad nacional, que tenemos que conseguirla, por eso me parece extraordinario este ejemplo que él dio. Eso es proyecto de unidad nacional. Eso es que la gente sienta en carne propia por qué hay que defender Malvinas, por qué hay que defender el sur, por qué hay que impedir que a la Patagonia nos la saquen de las manos, como a los chilenos que le están sacando todo, le quemaron todo para comprarle barato. Y entonces, queridos compañeros, tenemos que saber varias cosas. En principio, que estamos en resistencia y que no es una resistencia cualquiera, sino que es una resistencia contra un gran poder, y que no es un poder cualquiera, pero es un poder que está tambaleando y decadente, que no es el mismo poder, y que las contradicciones de ese poder nos pueden favorecer a nosotros en muchísimas circunstancias, como nos favoreció lo de la Alianza del Pacífico, y lo del TLC, y lo de varias cosas. Bueno, y aprovecharlas, y cada paso que nos den a nosotros. ¿Cómo vamos por encima de los medios? Con megáfonos, con lo que sea, salgamos. La calle tiene que ser nuestra, auténticamente nuestra, pero con fuerza, no necesitamos violencia. Los ecuatorianos voltearon 3 gobiernos que no cumplieron la voluntad del pueblo, 3 gobiernos con millones en las calles. Entonces, yo creo que es reflexionar, y creo que cuando uno habla de esta manera, hablar directamente con la gente, también aprender a llevar el discurso a la gente, un discurso sencillo, un discurso que se entienda perfectamente. Cuando hablaba Evita, por ejemplo, yo me acuerdo, por eso yo entré a la política de solo escucharla hablar Evita, de amarla Evita, siendo joven, porque la vi que hacía justicia. Y bueno, entonces yo creo que no importa si son marxistas, Cristo, no sé cuántos feministas marxistas, lo que importa es que tengan clarísimo que estamos en un proceso de liberación nacional todavía, que estamos en un proceso de recuperación de la verdadera democracia, que estamos luchando contra el enemigo de siempre que nos mantiene, que nos castró la libertad que habíamos ganado contra los españoles, que las castraron y se metieron ellos a manejarnos, y que debemos ganar esta batalla con un enemigo fuerte, pero del que nosotros hemos demostrado que le hemos dado palizas una vez y otra, porque si tuvimos dictaduras es porque tuvimos resistencia, si no, no hubiéramos tenido ninguna dictadura, porque nosotros salíamos a la calle, los asustaron. En la calle las masas peronistas, las masas chilenas, las masas uruguayas, vinieron corriendo. Bueno, vamos a volverlos a asustar, que ahora los podemos asustar más fuerte todavía, porque ellos no están muy bien parados.